Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por la Fundación Magnolia para la Paz y el Bienestar. Para más información, ve a wearemagnolia.org. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Lengua. Qué bueno que estás dispuesto a disfrutar una historia interesante, una historia inspiradora. Y hoy viajamos hasta México. Bueno, viajamos. Este personaje está del otro lado del océano y yo estoy en Madrid. De hecho, nos trastocó el horario de verano que tenemos en Europa y que antes había en México y que yo no sabía, lo habían quitado por votación popular, por lo que me contó, y a él le parece fenomenal, bueno, a ella le parece fenomenal que lo hayan quitado, porque era un horror levantarse una hora antes, una hora después, bueno, era un lío. Evolet Aceves, bienvenida. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Qué gusto estar acá contigo después de esta confusión que se tuvo, ¿no? Con el tiempo. Sí, porque en mi cabeza siempre había 7 horas de diferencia entre España y México, Ujú. e incluso en el horario de verano, porque empezaba exactamente el mismo día y terminaba el mismo día. Y ahora resulta que ya no hay horario de verano en México, yo no me había enterado. Sí, es muy nuevo esto, muy reciente. Hmm. Se supone, bueno, hablábamos hace rato de empezar la entrevista, que eso era para ahorrar energía y aprovechar más la luz solar, pero creo que a la mayoría de las personas que viven en México les parece mejor que no haya estos cambios, ¿no? Que son confusos. Sí, en general creo que nos parece mejor y también porque, sobre todo, nos perjudicaba más cuando nos teníamos que levantar más temprano, ¿no? De un día para otro. Cuando era una hora más tarde, pues mejor, pero sí, levantarse una hora más temprano sí nos costaba trabajo. Y sobre todo a aquellos a quienes, como yo, nos gusta levantarnos tarde. Vamos, podemos decir que no te gusta madrugar, definitivamente. De hecho, sí me gusta madrugar y por eso mismo me gusta levantarme tarde. Claro, los fines de semana aprovechas, eso está bien. Sí. Bueno, no te hemos presentado, bueno, hemos dicho tu nombre, pero no hemos dicho que escribes poesía, cuento, novela, ensayo, eres psicóloga, fotógrafa, periodista cultural, has estudiado en México, en Polonia, has colaborado en distintas revistas y suplementos culturales muy importantes en México. Ha realizado exposiciones fotográficas y tienes un libro recientemente publicado. Tú no te cansas, ¿eh? No me canso. Sí, no, pues ha sido todo un reto, ¿no? Porque a la par que he hecho mis cuestiones creativas, también he estado trabajando. Actualmente estudio una maestría en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Este, digo, ahorita estoy de vacaciones en México, pero Ujú. ahí ando en el posgrado. Y y sí, pues eso es lo que hago. He tratado de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre las actividades que me gusta hacer y aquellas por las que me pagan, que aunque no me guste tanto hacer, se me recibe, aquí recibe muy bien la nómina, ¿no? Pero entonces, escucha, tú hay, no vamos a decir dónde, pero hay medios donde los que no te gusta escribir, pero como te pagan, bueno, pues lo haces. No, 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 de hecho, eso es de lo que sí me gusta hacer, ¿no? Me Ah, ok. refería más bien a los empleos que había tenido antes, Ujú. pues no era así como mi pasión, pero pues bueno, había una buena paga, ¿no? Trabajaba en Microsoft, trabajaba en Amazon, trabajé en Capgemini como psicóloga, ¿no? Dentro de recursos humanos, pero a la par siempre estuve escribiendo, y ya más recientemente me dediqué al periodismo cultural, y eso sí, eso cabe dentro de aquellas actividades que me gusta hacer también. Ah, ok. Pero entonces tú estudiaste psicología, esa es tu licenciatura, ¿no? Es correcto, sí. Y ejerciste como psicóloga muchos años en importantes empresas, Ujú, pero ujú. digamos que no te gustaba tanto, no te llenaba, ¿no? Y exacto, exacto, no me llenaba. ¿Y cómo diste el salto al periodismo cultural? Porque yo tengo muy mala memoria, entonces cada vez que leía libros, me encantaban los libros y después, años después, me daba cuenta de que ya había leído X o Y libro, pero no recordaba bien de qué iba. Entonces yo comencé a escribir, pues según yo eran reseñas, pero para mí, ¿no? Para saber de qué iba ese libro y poder recurrir a estas reseñas cuando quisiera. Después, en algún momento se le enseñé a una escritora, bueno, una investigadora más bien, y me dijo, oye, pues, ¿por qué no publicas todos estos ensayos, no? Son muy buenos y son muchos y pues son publicables. Entonces dije, bueno, la verdad es que nunca lo había pensado, yo esto lo hacía más para mí,
pero sí, adelante, si conoces a alguien que me pueda dar un espacio, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y comencé primero en revistas chiquitas, independientes, que no pagaban, pero yo estaba fascinada con el hecho de que se pudieran leer y de que otras personas me hicieran llegar sus comentarios, ¿no? Y sobre todo también una especie de gusto por difundir la buena literatura, ¿no? Y después ya dije, bueno, ok, ya estuvo, ya estuve un buen rato publicando en revistas sin paga, y ahora creo que ya merezco una paga, ¿no? Porque si en algún momento quisiera dedicarme a esto, pues bueno, tengo que encontrar la manera para que lo que hago, lo que me gusta hacer, también sea redituable para mí. Ujú, Eh, y entonces así fue como empecé a tocar puertas, ya por mi cuenta, y así entré a diferentes periódicos, medios, revistas culturales que pagaban por mis colaboraciones. Eventualmente después obtuve una columna de opinión, que es la que tengo actualmente, con ya casi 2 años. En pie de página es un medio de periodismo independiente, no es impreso, es digital, y ahí tengo mi columna dominical que se llama Jardín de Espejos, y hablo sobre todo cultura, bellas artes y género. ujú. Mm, Ujú. Siendo una columna semanal, ¿no hay alguna semana que digas, ¿y ahora de qué hablo? ¿Ahora de qué hablo? Si ya he hablado de tantas cosas, no sé qué más contar, no sé qué más decir. Sí, fíjate que a veces me pasaba mucho eso, sobre todo al principio, porque inicialmente iba a ser por dos, cada quincena, cada 2 semanas. Ajá. La directora del medio, Daniela Pastrana, me dio como la apertura de decir, bueno, tú elige la frecuencia con la que quieras, cada cuánto lo quieres, cada semana, cada quincena, cada mes, cada cuánto quieres publicar. Y yo dije, ay, no sé, ¿tú qué me recomiendas, no? Y me dijo, bueno, yo digo que para empezar cada quincena y pues te vas acomodando, vas viendo cómo va la cosa. Y entonces dije, ok, sí, cada quincena. Y empecé, pero a la semana que pasó después de mi primera columna, ocurrió un evento importante en la comunidad LGBTQ+, algo relacionado con el feminismo trans excluyente, con el feminismo radical trans excluyente, que también en España está muy pesado. Ujú. eh, Ocurrió algo aquí en México y dije, tengo que escribir de esto, ¿no? Porque no hay columnistas trans en México. No sé cómo está en España, pero en México no, es escasísimo. Habemos 2 columnistas trans en México y Pues eso es todo. siendo un país tan grande, dos me parecen pocos, ¿no? Es muy poco y bueno, por el otro lado, la otra columnista trans es una gran amiga mía, Shivón Guerrero, filósofa, bióloga, y ella tiene su columna en la que aborda sobre todo cuestiones relacionadas con la academia. Eh, pero digamos que columnas que hablen sobre, no tanto la academia, sino sobre otros ámbitos, no los hay, por eso me parecía importante escribir esa columna y no dejar pasar las 2 semanas, sino hacerlo en el momento. Y a raíz de eso dije, bueno, creo que sí puedo cada semana. Y entonces fue semanal, ¿no? Desde un inicio, pues sí. Pero Así es como entonces se... te veo súper comprometida con este tema, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me interesa mucho hablar sobre las injusticias acometidas en contra de la comunidad trans, en particular sobre las mujeres trans, porque se necesita hablar, hay un espacio hueco ahí que en México a veces no se quiere ver, y no se le quiere atender, y tampoco desde la literatura, ¿no? Por eso fue que también escribí esta novela, porque había una falta muy importante, y es que somos muchas personas, no somos minoría como se le llama comúnmente, porque somos bastantes realmente. Lo que pasa es que esa minoría queda ahí porque para la población somos eso, somos así como, pues son poquitos, ¿no? Ujú, No ujú. pasa nada, no es tan importante, pero no. Ujú. ¿Cómo definirías? Hay mucha gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, en Canadá, en España y demás. ¿Cómo le explicas a alguien que es una persona trans? Me gusta explicarlo partiendo desde la psicología y la sexología. Ahí está, hago una división entre lo que es la orientación sexual y la identidad de género, y otra la expresión de género. Entonces comenzamos por la orientación sexual, que es básicamente esa atracción hacia quién te sientes atraíde, ¿no? Atraída, atraído. Eh, la identidad de género es más hacia adentro, es más con qué te identificas, con un hombre, con una mujer, con una
con la no binariedad, más con un género que con otro, o con ninguno de los dos, ¿no? Esa es la identidad de género. Y después la expresión de género es del cuerpo para afuera. ¿Cómo expresas esa identidad eh, de género? ¿Cómo lo comunicas al mundo, ¿no? ¿Cómo es? Ajá, así es. Mm. Y entre estas tres vertientes, digamos, puede haber diferencias. Claro, sí, sí, sí. De ahí es que se le llama diversidad, ¿no? Que hay una diversidad infinita entre estas tres vertientes. eh, y eso es lo bonito, ¿no? Porque creo que el ser humano es muy complejo, es muy sofisticado y cuenta con un raciocinio, cuenta con un psiquismo muy particular. Cada ser humano es distinto y percibe distinto. Entonces, sí. Mm. Yo entiendo lo que me cuentas. Tú has conocido a mucha gente, me imagino, trans, que se siente identificado con un género o con otro, pero ¿has conocido a alguien que no se sienta ni hombre ni mujer, que no se identifique con ninguno de los dos? Sí, 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 sí he conocido a varias personas y fíjate que lo noto sobre todo más en personas jóvenes, afortunadamente, porque eso también nos habla mucho de qué futuro vamos a tener y quiénes van a ser nuestros adultos del mañana. Entonces, sí lo veo más y sobre todo en población joven. Y esto no quiere decir que sea una moda o algo que está sucediendo desde apenas hace 2 días, ¿no? Sino Ujú. que siempre ha estado ahí, pero ahora es cuando se le está nombrando y cuando se le nombra es cuando comienza a existir. Mm. Esto es interesante. ¿Cómo van a ser nuestros adultos del futuro? Pues es una buena pregunta. Yo espero que haya todavía mayor apertura, eh, porque lo que hoy se está gestando en nuestra juventud y en nuestras infancias, en las adolescencias, es lo que va a reflejarse el día de mañana, ¿no? Y yo lo que veo ahorita es que la juventud está muy abierta y atenta, está sensibilizándose, está empatizando con otras vivencias, así sean personas cisgénero, heterosexuales, ya no hay esa cerrazón tan marcada que había en el pasado, ¿no? Claro que pues va a depender de la zona geográfica del país, pero en general puedo decirte que está habiendo muchísima apertura y eso me da muchísimo gusto, porque las nuevas generaciones no van a encontrarse con trabas como con las que yo me encontré, porque a pesar de que yo nací en los 90, pero mi infancia transcurrió pues en los 2000, ¿no? Y a pesar de que estamos no tan alejados del 2000, porque es el mismo siglo XXI, la situación diferencial es abismal. Hay una gran diferencia entre lo que ocurría hace 10 y hace 20 años aún más con la situación que viven hoy las infancias trans, las adolescencias trans, digamos, ya al menos pueden ver figuras en la televisión, en las caricaturas, ven figuras de la divergencia sexogenérica, ¿no? Y eso en mi época no existía. Mm. Me encanta que digas en mi época, porque entonces ya en la mía es del siglo pasado. Me hace sentir súper mayor. ¿Cuántos años tienes? 28. 28 y dices, en mi época, o sea, si yo te hablara de la mía, vamos, el- cuando los dinosaurios se extinguieron. Oye, oye, ¿Evolet es tu nombre real? Sí, sí, Evolet, digamos que, bueno, yo tenía otro nombre, pero ese nombre decidí adornarlo un poquito más y se convirtió en Evolet, porque sí tenía, a pesar de que no era un nombre enteramente masculino, sí tenía, era más bien como un nombre unisex, pero más bien yo quería, pues ya llevaba toda una vida con este nombre cargado de masculinidad que yo no quería, entonces mejor decidí adornarlo un poquito. ¿Y cómo te llamabas antes? Ever, Ever. Ever, ajá, ese era mi nombre. Encontré de hecho a una curadora, estaba haciendo una entrevista en Los Ángeles hace unos meses, a un artista plástico, Joey Terriel se llama, y llegó una curadora de él y se llamaba así también, y Ever, ¿no? Entonces fue curioso, ha sido, pues sí, una historia extraña, ¿no? Con mi nombre, pero sí, necesitaba yo como adornarlo un poquito más, sentirme más cómoda. Y ahora que está súper adornado, ¿te gusta más? ¿Te sientes más cómoda con él? Sí, sí, definitivamente. ¿Podemos hablar un poquito de tu caso? ¿Cuándo?
te diste Ujú. cuenta que no eras un hombre o que no querías ser un hombre o que te sentías mujer? ¿Cómo fue o cómo te diste Bueno, cuenta? pues yo empecé desde que tengo memoria, la verdad es que es algo que he sabido desde que tengo memoria, más bien nunca he tenido la duda, ¿no? Bueno, no había recursos a mi alcance, no había pedagogía que me enseñara qué es una persona trans en aquel entonces. Entonces yo me asumía como homosexual, era como un hombre homosexual, ¿no? Porque era lo más cercano, y lo único que sonaba en aquel entonces, ¿no? Después me fui dando cuenta de que no, pues que no realmente no me identificaba yo con el universo masculino, con el ser un hombre, sino que más bien era un adjetivo, un género que se me había asignado al nacer, ¿no? Partiendo de la genitalia. Y después dije, bueno, no, esto no es lo mío, ¿no? Yo soy una mujer y esto es a lo que se le llama ser una mujer trans. Ujú. ¿Cómo lo tomó tu familia cuando lo expresaste, cuando lo verbalizaste y cuando dijiste, hola, excuse me, soy una mujer? Ujú. ¿Qué te dijeron? Claro, pues bueno, primero fue complicado salir del closet como hombre gay, que fue como a los 15 años más o menos. Lo hice con mi mamá, bueno, con mis hermanos fue muy bien, con mi mamá no tanto. Después ya fue durante la pandemia, yo creo, cuando decidí ya salir del closet por segunda vez, porque las mujeres trans, las personas trans solemos salir del closet dos veces, como fue mi caso. Y la segunda vez, pues creo que ya, ya tenían idea mis papás sobre sobre mi identidad de género, ¿no? Entonces, les costó trabajo asumirlo en un inicio y hasta el día de hoy yo creo que todavía hay algo de resistencia, pero ya no la misma que había en aquel entonces, ¿no? Ahora ya la situación fluye muchísimo más, Mm. es mucho más aceptada mi identidad en mi familia. Pero si, como dices tú, salir del armario es difícil, hacerlo dos Ujú. veces, doblemente Sí, difícil, ¿no? sí, doblemente difícil, porque aparte la segunda es más difícil que la primera, ¿no? Porque la primera está más aceptada, digamos, hoy hay más derechos y más aprobación en homosexuales y lesbianas, pero no es así hacia particularmente las mujeres trans. Pero también me refiero a la comunidad, a los hombres trans y a la población no binaria. Eh, la población no binaria también está en esa linde entre lo masculino y lo femenino, y a veces esa confusión que causa a la sociedad, que no es culpa de la persona no binaria, sino es culpa de la ignorancia, pues también llega a lastimar, ¿no? Eh, entonces, esa segunda salida del closet sí, yo creo que es más complicada que la primera, porque ya también implica cambios en la expresión de género, eh, y muchos cambios que se reflejan en el mundo, ¿no? Hacia afuera. Eh, ajá. Tu pobre madre, después de la segunda salida del armario, ahora ya bien. Sí, sí, creo que ahorita ya la situación ha ido mejorando bastante. O sea, eso habrá sido mi segunda salida, tal vez habrá sido hace 2 años más o menos. Ujú. Eh, pero sí, creo que ahora está, se está en mejores situación, en una mejor situación. Ok. Sí. Obviamente me imagino que hablarás con ella de todo esto que estás hablando conmigo y de qué es el género, qué es la sexualidad y tal. ¿Ella lo entiende, logra entenderlo o te dice cosas como, ay, mija, yo no entiendo nada? No, pues sí, yo lo he tratado de explicar a ellos, a mis papás, sobre todo, tal vez no alcancen a entender con exactitud la terminología así científica de qué es la identidad, qué es la orientación, qué es la expresión, pero creo que más importante que entender la terminología es tener apertura, abrazar, ese acto de dar amor y de dar cariño. Creo que todavía es más importante que la terminología. Mm. ¿Tú estás de acuerdo con la famosa frase de el famosísimo Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz? Sí, sí, completamente. Sí, sí, sí. Sí, yo coincido por completo con esa frase. Mm. Y la tolerancia también es importante, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor yo no logro entender las personas no binarias o la identidad de género y tal, pero bueno, puedo respetarlo y puedo tolerarlo, ¿no? Ujú.
Sí, y fíjate, yo más que tolerancia me gustaría decir respeto, ¿no? Ujú. Porque la tolerancia a mí se me hace como algo indebido que se está acometiendo allá afuera y yo debo tolerar eso indebido, ¿no? O eso incómodo. Ajá. Entonces yo prefiero llamarle respeto porque pues lo que está pasando allá afuera ni es perjudicial para nadie, ni le hace daño a nadie, ni es irrespetuoso, ni nada, simplemente está viviendo su ser, ¿no? Está expresando su forma de ser, su personalidad, su espíritu incluso. Entonces, sí, hay que respetar eso, ¿no? Mm. ¿Qué le Ujú, dirías a una persona que, imagínate, pongamos una situación? Estás en ujú, un restaurante con tus amigos, con tus amigas, tomando algo, y se te acerca una madre de familia, un padre de familia, y dice que eres un mal ejemplo para su hijo, porque no le gusta que su hijo o su hija vea en ti eso que a lo mejor es obvio, ¿no? Porque quiero ujú. decir, los padres, toda madre sabe lo que tiene por hijo, ¿estamos de acuerdo? Claro, claro. Mm, ¿Qué le dirías a esa persona? Pues le daría tal vez una explicación muy larga, pero sería, en corta sería algo así como, pues bueno, que estamos acostumbrados a pensar que la comunidad trans es un mal ejemplo, ¿no? Lo veo mucho, por ejemplo, con Sam Smith, el cantante, Ujú, y muchos grupos ultraconservadores y de ultraderecha y religiosos y demás protestan y dicen, no, es que cómo le voy a enseñar eso a mis hijos y cómo, pero no porque lo ven con sus medias o con un corset o no sé, plumas, ¿no? Y cuando desde la casa, desde la infancia, a, a esas infancias se les enseña a sexualizárseles, ¿no? O sea, le preguntan al niño, ¿cuántas novias tienes? Y va en el kinder el niño, ¿no? ujú, Y le preguntan a la niña también, pues, cuestiones similares, ¿no? Esa sexualización, ¿no? Mm, entonces, creo que el mal ejemplo no está en figuras como Sam Smith o en personas trans que nos encontramos en el restaurante o en el café o en la vía pública en el día, porque la sexualización ahí está también, ¿no? También se les enseña mucho a través de las películas, incluso infantiles, ¿no? Hay mucha sexualización cuando pues son infantes, ¿no? O sea, son pequeños que van descubriendo su sexualidad, porque no digo que no la haya, ¿no? Ese es otro punto también, que a veces a las infancias y a las adolescencias trans se les niega por completo, rotundamente, su identidad de género y que hasta que cumplan los 18 años, por favor, como si hubiéramos empezado a sentir deseo a los 18 años, ¿no? O claro, sea, no, eso no, pasó no, mucho no. más, claro, ¿verdad que no? Y es que es lo normal, o sea, los 18 años es una cuestión legal y que es aplicable para otros ámbitos de la vida, pero no para la identidad de género ni para la orientación sexual, porque ese deseo se tiene desde la infancia y la orientación igual. Entonces, eso le diría. Ok, yo creo que a la mitad de la conversación igual esta persona ya se hubiese ido, ¿eh? Porque son tan intolerantes que igual no te escucharían. Pero Sí, bueno, exacto, ese es otro punto, ¿no? Importante que eh, parece que están vendados, ¿no? Y no quieren escuchar otras razones ni entender. Eso es muy cierto. mm, claro, ellos viven en su razón y ellos tienen la razón y bueno, si no escuchas y no estás abierto a la opinión de otra persona, Ujú, vives dentro de tu ignorancia. Oye, Evolet, has dicho muy cierto que aquí en España también la situación trans es muy polémica. Ha habido muchos intentos a nivel político de cambiar la situación y demás, algo se ha logrado, pero por ejemplo hay argumentos que dicen que, bueno, es que un hombre que se transforma, vamos a decirlo así, en mujer, y ujú, luego puede entrar al baño de mujeres, ujú, puede violar a una mujer ujú, o no es legal o no es justo que un hombre que se haya convertido en mujer participe en unos Juegos Olímpicos porque tiene ujú, más fuerza y es más rápido y eso no es ujú. una mujer, es un hombre que se ha transformado en mujer. ¿Cuál es tu Claro. opinión? Sí, pues mira, algo que he notado mucho en estos grupos feministas radicales trans excluyentes es que, primera, siempre utilizan a las infancias como escudo.
porque a cualquiera nos molesta que le hagan daño a un niño o a una niña. Ujú. Entonces, ellas utilizan las infancias como escudo y y dicen, bueno, si utilizamos a las infancias como escudo, cualquiera nos va a hacer caso, porque según esto estamos protegiendo a las infancias, ¿no? Ese es un patrón que he notado. Otro patrón que he notado es la exageración superlativa, la exageración superlativa, ¿no? En el caso de los baños de mujeres, ay, no, que si hay una mujer trans, me va a violar, me va a observar, me va a acusar, etcétera. Esa es una situación completamente exagerada, fuera de lugar, ¿no? Es lo último, lo más exagerado que podría pasar en esa situación. Cuando las mujeres trans realmente lo que queremos es ni siquiera ser percibidas en el baño, ¿no? Simplemente queremos pasar a hacer nuestras necesidades y punto. Y en cambio estas mujeres feministas radicales trans excluyentes buscan la manera de encontrar la exageración en cualquier sitio, ¿no? Pasa lo mismo con las Olimpiadas, con las justas deportivas, en donde siempre dicen que las mujeres trans, que son hombres y que tienen mayor ventaja, pero esta situación no es así tampoco porque las mujeres trans que participan en las justas deportivas han pasado por tratamientos hormonales, quirúrgicos, y lo que sucede en el tratamiento hormonal es que hay eh, un cese de testosterona y Ujú. entonces comienza la intervención con la progesterona. Esto lo que hace pues es un desequilibrio en cuanto a lo que se venía, en cuanto a lo que el cuerpo venía produciendo y en cambio para recibir la progesterona. Y a nivel corporal, al nivel del desempeño del deporte, tiene un impacto desafortunadamente negativo también, ¿no? O sea, no es como que se cree, como usualmente se cree que las mujeres trans siempre ganan y sí que siempre destrozan a las mujeres cisgénero, no, porque hay también un cambio hormonal que se refleja en el cuerpo y en el desempeño del deporte. Entonces, sí, creo que hace falta más empatía, más sensibilización, eh, y no estar tan obsesionados con la genitalia, ¿no? Simplemente dejar vivir a las personas, porque de por sí traemos una historia ya turbulenta, digamos, ¿no? Desde la familia, desde la escuela, el trabajo, la sociedad, como para todavía aumentarle un peso más, es que sí es ilógico. Mm. ¿Tú crees que estas feministas trans excluyente, como las llamas tú, se sienten invadidas? ¿Sienten que los hombres, aunque se sientan mujeres, en su mente feminista, siguen siendo hombres y están invadiendo su espacio o su feminismo, vamos a llamarlo así? Sí, sí, creo que pues para empezar hay un error ahí en esa concepción que ellas tienen, ¿no? Porque curiosamente están regresando a a las ideas que combatían las feministas primigenias, ¿no? Su lucha era para hacer una decisión entre el psiquismo y entre el sexo, la genitalidad, ¿no? Entonces, estas mujeres radicales transexcluyentes lo que están haciendo es volver a eso. Y es un discurso completamente esencialista en el que consideran hombre a todo aquel que tiene pene y mujer a a toda aquella que tiene vagina. Eh, entonces, eso es el esencialismo, ¿no? Y el ser humano es mucho más complejo que su sexo. Tenemos un psiquismo, un raciocinio, un albedrío que estas mujeres están pasando por completo desapercibido y están convirtiendo a la sociedad en machos y hembras, así. Ujú. Es como, no hay nada más. La derecha, Ujú, la izquierda, los machos, las ujú. hembras. No hay Sí, nada entre medias, ¿no? Los extremos. exacto, exacto. Ujú. Y es Mm. ilógico, Es ilógico y es un poquito una mente muy cerrada, ¿no? mucho, mucho. Sí, y yo no sé qué les dirían esas feministas de antes, de los 50, de los 60,
Bien, ay, pero ¿por qué está pensando eso, no? Si vamos completamente en contra de lo que esta mujer está diciendo y supuestamente progresista y no para nada, ¿no? Simplemente Simón de Beauvoir decía lo mismo, ¿no? La mujer no nace, se hace. Mm. ¿Tú has podido cambiar tu nombre legalmente? Sí, sí se puede, también en ya muchos de los estados de México es posible. Yo no lo he hecho porque no he tenido el tiempo, no estoy viviendo en México, estoy en Estados Unidos y eso también pues me complica un poco más el trámite porque estoy allá, que también allá se puede, Ujú. pero más que nada no he querido por mis ocupaciones y porque también creo que es un proceso desgastante que no tendría por qué estar pasando por un proceso así, ¿no? Digo, qué bueno, yo de hecho y escribí una carta para el Senado de aquí, eh, firmada por artistas, intelectuales, escritores, para el apoyo a la ley de identidad de género, que ya fue aprobada hace ya un par de años, en mi estado, el Estado de México, en ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México fue desde muchos años atrás también. Eh, entonces yo abogué para que la gente pudiera hacer este cambio de documentos, pero pues sí, curiosamente yo no he encontrado el tiempo de hacerlo y por eso mismo no he querido, porque es un desgaste también. Y no solamente de tiempo, sino también emocional el estar Ujú. haciendo todos estos cambios. No sé si algún día lo vaya a hacer, pero de momento creo que estoy bien así. Ujú, De momento no te he hecho falta, pero imagínate que eres una persona mucho más joven de lo que ya eres, que estás ujú, estudiando y sí, que imagínate que te llamas, yo qué sé, Raúl, pero tú ujú, no te sientes Raúl, te sientes, imagínate, Elena. ujú, Entonces, eres menor de edad, vienen tus padres, hablan con el profesor y dicen, mira, pues nuestro hijo ahora es hija, ya no es Raúl, es Elena, te pido por favor que le llames Elena, porque ahora ella se siente Elena. Y el sí. profesor en cuestión te sigue llamando Raúl. Claro, sí, sí, no, y esa es una situación real a la que mucha gente se enfrenta. Ayer justamente estaba hablando con una persona no binaria y se hizo un cambio de nombre y me ha dicho que tiene muy buena respuesta por parte de su profesorado. Este joven vive en Guadalajara, en Jalisco, y me da gusto que haya esa buena recepción por parte de los profesores, pero no todos corren con la misma suerte. Mm. Eh, pero lo que sí es que creo que es más sencillo hacerlo a temprana edad. En cuanto se tenga la certeza, es bueno tomar estas decisiones y sobre todo por parte de la familia apoyar, dar ese apoyo, ese cariño, esa comprensión, porque son necesarios y son pilares. En mi época, como te decía, a esas edades, ¿no? De la adolescencia, todavía no existían estas herramientas que hoy sí. No estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años o tal vez un poco más, pero no había todas las herramientas ni los avances legislativos que hoy en día. Tal vez si los hubiera habido, hubiera yo actuado distinto, tal vez mi nombre ya legalmente sería Evolet, eh, pero ya ha transcurrido más tiempo, no sé, no es imposible, pero sí lleva más tiempo porque hay que cambiar más documentos, etcétera. Mm. Ahora, eso es solo el nombre, pero me imagino que si te quieres cambiar de sexo y entrar a un proceso quirúrgico y hormonal, es Ujú. muchísimo más complicado, ¿no? Pues ahí depende mucho de la persona en cuestión, porque hay quienes desde siempre ya han anhelado digamos que también el cuerpo, la genitalia del sexo opuesto, este, no es mi caso. En mi caso yo estoy bien con mi cuerpo, pero sí, ahí ya depende más bien de la persona, ¿no? Porque, como te digo, hay personas que siempre lo han anhelado y el día de la cirugía es como un renacer, ¿no? Eh, y más que complicado tal vez sea un logro y sea el mayor logro de su vida, ¿no? Este, sí, pero sí, Hay, claro que no es algo sencillo también, ¿no? O sea, mm, sí tiene, se requieren cuidados muy específicos. claro, esto es muy polémico porque hay quien dice que el cambio de sexo es un derecho y hay quien dice que el cambio de sexo es un privilegio. ¿Tú qué opinas? Yo creo que tendría que ser un derecho,
pero como no lo es, se vuelve un privilegio, porque no todas las personas que quieren hacer el cambio de sexo tienen la posibilidad económica para hacerlo, sobre todo cuando a las personas trans se nos orilla a trabajar en los peores trabajos y los más peligrosos, ¿no? Y se nos marginaliza. Entonces, obviamente, eso lo vuelve todavía más complicado, porque no hay una buena situación económica, no hay un seguro de salud, ¿no? Pero yo sí estoy completamente de acuerdo en que tendría que ser un privilegio y el gobierno tendría que pagar incluso por estas operaciones como, o los seguros de salud tendrían que financiar estas operaciones, así como sucede con otro tipo de operaciones, ¿no? Porque específicamente cuando se trata de la identidad de género, se le resta importancia, ¿no? Y se le considera a veces un capricho, cuando Ujú. no es nada más un capricho, es una cuestión de sanidad mental. Este es un punto interesante porque hasta donde yo sé, aquí en España, antes de someterte a una operación de cambio de sexo, tienes que ir a muchas sesiones psicológicas. Ujú. ¿Esto te parece importante? ¿Es necesario? Yo creo que es importante, y lo digo también como psicóloga, más que para que el psicólogo dé una aprobación institucional, es importante para la persona en cuestión, por su salud, por su estabilidad emocional, no tanto así como para que el psicólogo apruebe que sí, en efecto, hay una certeza de que esta persona está enferma, ¿no? Porque a veces en la historia, a lo largo de la historia se le ha considerado a las personas trans como enfermas mentales, ¿no? Ujú, Eh, entonces, creo que sí es necesario que haya una intervención psicológica, pero no tanto por una cuestión institucional, sino más bien para el bienestar de la persona en cuestión. ujú. Para que se sienta cómodo con la situación y con el cambio, porque me imagino que es un cambio radical y que toma mucho tiempo, ¿no? Tienes que estar preparado psicológicamente para algo tan fuerte. Sí, sí, porque es un cambio muy radical, ¿no? Hay, hay personas en las que tal vez el cambio no sea tan extremo porque lo han manejado desde muchos años atrás y a lo mejor ya antes empezó con un tratamiento hormonal, que es lo que suele suceder antes de la operación, ¿no? Pero curiosamente también el cambio de sexo sí ocurre, pero no es lo más común. Oye, vamos a hablar de Cayetana. Claro, sí, cómo no. Cayetana es la protagonista de tu novela que se llama Tapizado Corazón de Orquídeas Negras. Es un, Así es. es un título como súper poético. ¿Por qué se llama así? Sí, gracias. Pues, ¿por qué se llama así? Pues, no sé, fíjate que yo tenía un poema muy breve que originalmente era de dos versos nada más, y el primer verso era ese, Tapizado corazón de orquídeas negras. Posteriormente ese poema lo fui ampliando un poco más y sigue siendo un poema corto, pero lo amplié y me gustó mucho el título, creo que habla mucho sobre mis gustos y también me gusta la imagen que se puede vislumbrar, ¿no? A partir de esa sugerencia que es el título, que también me recuerda mucho a la poesía modernista, eh, a la literatura gótica, y eso me gustó. Ujú. La heroína de tu novela se llama Cayetana, que me parece un nombre muy español, pero curiosamente es poetisa y fotógrafa, igual que tú. ¿Podemos decir que es tu alter ego, de alguna manera? Sí, sí, creo que Cayetana tiene mucha afinidad conmigo, mucho. Mm. Y también la novela está situada en 1920, cuando México está saliendo de la Revolución. Esto Ujú. tiene una conexión muy fuerte, ¿no? Esto de ser trans en aquellos tiempos era toda una revolución. Claro, sí, sí, sí. Y justamente la situé en esa época, primero por la gran fascinación que yo tengo por la historia de México y también mucho por el porfirismo. En aquella época era Porfirio Díaz, el presidente, bueno, que después ya eh, huyó a Francia, huyó de México, ¿no? En un barco. Y conforme
pasa una guerra, una revolución en cualquier parte del mundo, siempre hay una explosión artística y cultural, ¿no? Hay manifestaciones artísticas. Y como fue de esperarse, en México también las hubo. En literatura, en artes plásticas, en fin, pintura, cine. A mí me encantan los artistas de aquella época y me encantan las calles y la vestimenta de aquella época, pero curiosamente hay una ausencia de un personaje, de una mujer trans que tenga que ver con las artes, ¿no? Y esa ausencia fue la que yo quise cubrir con este personaje que es Cayetana de la Cruz Isnaida, que sí es mi alter ego y tiene gustos como los míos. Pero entonces, si leemos la novela, vamos a conocerte más, ¿no? Sí, sí, por supuesto, hay mucho de mí en este personaje que es Cayetana, que también narra su historia cuando fue Leonardo, cuando se llamó Leonardo durante sus primeros años, a partir de un diario en donde Leonardo narraba con sus ojos así bien abiertos al mundo todo lo que veía, todo lo que percibía, las diferencias entre hombres y mujeres, sus amores frustrados hacia otros niños del kinder, de la primaria. eh, Su atención tan abismal que tenía hacia las figuras de los hombres y jóvenes desnudos que tanto le cautivaban a Leonardo. Y después se va entrelazando este diario con entrevistas en la época actual de 1920 que le hace un periodista que se llama Juventino a Cayetana. Y en esta entrevista, pues ella va narrando un poco de su vida, de su filosofía estética, de sus inclinaciones hacia las artes, de sus amistades, artistas de ese México, que hoy ya es un México distinto, y también se va intercalando con poemas escritos también por Cayetana, y fotografías y pinturas, que también son de la autora. Dentro del libro hay poesías, fotografías y pinturas. Ujú. O sea, es una obra, no es solo una novela cualquiera. Sí, no, es una, yo diría una novela híbrida, porque ahí curiosamente vierto yo todas mis inclinaciones artísticas, ¿no? Como lo es el cuento, la crónica, el ensayo, la poesía, la fotografía y la pintura. Yo lo que más hago es cuento y poesía. Esta es mi primera novela y yo ni siquiera sabía que iba a ser una novela, sino que yo lo pensaba escribir como un cuento, pero después esa voz de Leonardo me pedía salir y me pedía expresarse más, entonces terminó convirtiéndose en una novela. ¿Quién lo iba a decir? O sea, tú tenías en mente una cosa y salió otra, pero estas son las cosas que mejor funcionan, las que no piensas tanto, las que no planeas tanto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y creo que yo tenía pues yo creo que tuve suerte porque tenía mucha claridad en lo que quería decir Leonardo y en lo que quería decir Cayetana, porque es un gran reflejo mío, ¿no? Y como lo dice Cayetana en algún punto de la novela, nadie me conoce mejor que yo soy mi propia musa, ¿no? Y eso me interesa a mí también, ahondar sobre el yo, sobre la intimidad, sobre el mundo personal. Mm. ¿Y en tu caso es igual? ¿Tú eres tu propia musa? Pues no sé si mi propia musa, pero sí me interesa mucho mis inclinaciones estéticas. Oye, también una de las cosas que no entendía es por qué, por ejemplo, en tu Twitter, creo, en tu Instagram, ponías monstrua. Y yo decía, ¿pero por qué Ah. se considera una monstrua? Y luego ya entendí que formas Sí, parte de una antología que se llama Monstra, que salió el año sí, pasado, sí, sí, sí. que incluye 10 escritoras mexicanas que nacieron entre 1990 y 2000. O Es correcto. sea, que eres muy joven. Sí, sí, sí. ¿De qué Sí, así va, de qué es. va tu cuento? ¿Cómo se llama? Bueno, en Monstruo yo participé con cuentos, poemas y fotografías. Ujú. Entonces, bueno, ahí incluyo un cuento que también ha sido leído como crónica, en donde el protagonista se va ataviando, ¿no? Y va describiendo muy minuciosamente qué es lo que se va poniendo y de qué color y por qué. Y esta es un texto muy fragmentado en pequeños párrafos que va dividiendo al cuerpo, ¿no? Y va describiendo cómo se va vistiendo y también
sus emociones que va sintiendo mientras lo hace y pues en este cuento termina por quedarse así, ¿no? Tomando un vino, pero en su habitación, en su departamento y anhelando querer salir, pero sin poder hacerlo, ¿no? Y bueno, ese es un cuento. También tengo varios otros poemas que hablan sobre la moda, la indumentaria, una indumentaria virreinal de siglos pasados, ¿no? Otro sobre la soledad, el desamor y fotografías que tomé en Polonia, creo que también hay una que tomé en España, en Barcelona y otra en Toluca, en donde vivo, en México. Ajá. Ujú. Tu novela, Tapizado Corazón de Orquídeas, está disponible en Amazon. Me imagino que la antología Monstrua también. La antología Monstrua, no sé, creo que no está disponible en Amazon. Esa antología Monstrua se Ujú, publicó en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este, hasta donde sé, bueno, se puede conseguir en la librería de la UNAM, también en un sitio digital. Eh, Creo que también en la librería Gandhi de México, pero en el extranjero no sé bien en dónde se pueda conseguir. Y ujú, Tapizado Corazón de Orquídeas Negras sí se puede conseguir en Amazon, en Busca Libre, en la librería Porrúa, en Gandhi, en El Sótano, El Péndulo. Está distribuido en México, Estados Unidos y Centroamérica. Y en Alemania, también un amigo la adquirió por Kindle. Y creo que España, si es que se necesita más bien, si es que se quiere tener una venta ahí, me parece que la editorial de Planeta de España, porque pues es española la editorial, ujú. de Tusquets, tienen que solicitarlo, algo así tengo entendido, Pero pero creo que sí se se consigue puede por conseguir, versión. ¿no? Si alguien nos Sí, está escuchando en España, puede conseguirlo. sí, sí. Me parece que al menos la versión en Kindle y audiolibros sí están disponibles. Vale. Y si no, es un muy buen pretexto para viajar a México, pasar unas vacaciones y comprar tu libro, Exacto, sí, sí, sí. por ejemplo. Bueno, y Por si alguien ejemplo. quiere leer más cosas, escribes en Pie de Página, Nexos, y no sé si estás en algún otro medio ahora mismo. Bueno, sí, he colaborado en otros medios y colaboro periódicamente, pero no tan frecuente como en Pie de Página. Bueno, sí, ya mencionabas Nexos, también la revista Este País, La Razón, en su suplemento cultural, que es el cultural, ya se, hasta se me olvidó. Y y así tengo otros, pero donde más publico es ahí en Pie de Página y también de vez en cuando en Nexos llego a publicar. Este, y sobre todo, pues comparto mucho mis colaboraciones periodísticas en mis redes sociales. Ujú. En Twitter estoy como @evolet_aceves, en Instagram como evolet.aceves. Ok. Y ahí vas colgando todo lo que vas publicando, ¿no? Sí, sí, siempre que sale algo, ahí lo publico. Ok. Sí, de hecho en tu Instagram eres bastante activa, ¿no? Sí, en todo, también en Twitter. Vamos, como buena persona joven, eres muy, muy activa en las redes sociales. Digamos que sí. Yo sé. Bueno, entonces tu columna semanal está en piedepágina.mx. Sí, ajá. Y mi columna se llama Jardín de Espejos y sale todos los domingos. Ok, los domingos, ahí te leeremos. Bueno, eh, Evolet, ¿te gustan los juegos? Sí, sí, me gustan los juegos. Pues venga, vamos a jugar un juego. Yo te voy Ok, a decir una palabra y tú me tienes que contestar con otra palabra, solo una. ok, muy bien. ¿Lista? Ujú, sí, Vamos listo. a ello. Cultura, Color, poesía, metáfora, podcast, información, lengua, literatura, arte, plástica, comida, sabor, México, tradición, muerte, oscuridad, sexo, placer, entrevista, conversación, novela, imaginación, ciudad, arquitectura, amistad, amor, femenino, ornamento, música, oído, familia, lazos, trans,
transversalidad, casa, hogar, palabra, poesía, sueño, desconocimiento, fuego, cenizas, suerte, juventud, orquídea. naturaleza, Y la última, amor. idealización. Oye, ha sido muy rápido, muy rápida. Es que, ¿sabes qué? Me gusta mucho el cadáver exquisito, que lo hacían mucho los surrealistas, y Ujú. creo que este tipo de juegos van mucho de la mano, ¿no? En donde quiero no pensarlo tanto y más bien lo que mi inconsciente me lance. Y que fluya. Sí, el cadáver Sí, exquisito, a mí me gustaba jugarlo y de hecho cada vez que había reuniones en casa, vamos a jugar y era como, otra vez, pesado, déjanos en paz. Entonces ya mejor dejé de hacerlo. En fin. Oye, nos tienes que recomendar varias cosas. Esta pregunta ya te la sabes. Un disco, una serie, un libro y una película. ok, perfecto. Em, porque empezamos por un disco, Sí, me gustaría recomendar Pecados y Milagros de la cantante Lila Downs. que yo sé que Eh, eres gran fan, ¿no? sí, soy muy fan de Lila Downs, la quiero mucho, la admiro mucho y es una gran persona y gran cantante. Ujú, Película, quiero recomendar Finlandia de Horacio Alcalá, que de hecho él es mexicano y vive en Madrid. Bueno, mexicano español. ujú. Esa película está buenísima, es sobre las mujeres de Oaxaca. Oye, Eh, es muy gracioso que recomiendes Finlandia, porque te voy a ujú, decir una cosa. Yo ujú. llegué a ti gracias a una entrevista que le he hecho a Horacio. Ay, no me digas, ¿de verdad? Wow, qué Sí, porque curioso. estuve buscando información sobre él y llegué a una entrevista que le hiciste tú a él. Sí, 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 sí. Qué Entonces, curioso, qué padre. sí, sí, sí. De hecho, bueno, ya te la enviaré para que la escuches. Sí, me encantaría escucharlo. Horacio me cae muy bien también. Sí, y Y bueno, suscribo, es un peliculón, Finlandia. ¿verdad? Está impresionante esa película, me encanta, me encanta. Mm. ¿Qué más? Disco, película. Una serie. La Veneno me gusta mucho. No me acuerdo del autor, sí, del director, pero es una serie española que está muy buena. Ujú, Eh, y también me gustaría recomendar Black Mirror de Netflix, que también me parece muy buena. Ah, y de película también quisiera recomendar Lawrence Anyways de Javier Dolan, que ujú. es muy, muy buena película. Y también otra más, Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, es mexicana, muy, muy buena. Sí, es muy buena película. Ella es una excelente directora y actriz. De hecho, sale en Finlandia. Ah, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, es la mamá de una de las mushes. Obviamente sale con un papel muy rígido y así, Ujú. tenebroso, pero no, es una gran persona. Es de Oaxaca, justamente. Y gran directora, este es su primer largometraje, pero ya venía haciendo cortos, muy buenos. Ok. Pues muy ¿Qué buena más? recomendación. Y nos falta un libro. Un libro, ay, qué difícil. Pues mira, me encanta la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, entonces recomiendo sus obras completas, pero también recomiendo, me gustan muchísimo los cuentos, entonces recomiendo Galería de Títeres de Guadalupe Amor, que es un libro desafortunadamente ya inconseguible hasta en México, porque solamente hay una edición del Fondo de Cultura Económica y de 1956 algo así, Buf, o sea que 54. encontrarlo es imposible. Pues casi, yo lo tengo, y hasta con su camisa y todo, pero me costó mucho trabajo, muchos años encontrarlo. Y ese es otro libro que también me gusta mucho. Bueno, otras cuentistas que me gustan mucho son Elena Garro, su libro de cuentos La Semana de Colores es el más conocido que tiene, es muy bueno, seguro se encuentra en España. Y también a las cuentistas Amparo Dávila y Guadalupe Dueñas, que además de cuentistas también escribían poesía y bueno, Guadalupe Dueñas otros géneros más también interesantes. Y esos son los libros que me gustaría recomendar. Y también, Vale. ¿sabes? ¿A quién? A Octavio Paz me gusta mucho. Eh, Sobre todo sus ensayos me gustan mucho El arco y la lira, eh, La llama doble, eh, y Wisława Szymborska también. Ella es la poeta polaca que hace no mucho tiempo ganó el Nobel y también es muy buena. Ujú. Una larga lista de recomendaciones, ¿eh? Larga, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Lo que me doy cuenta es que lo tuyo son los cuentos. Sí, 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 los cuentos son.
Wow, me encantan los cuentos. Yo no sé por qué a la gente le gusta más la novela que los cuentos, porque la novela creo que es de dedicarle su buen tiempo. Y los cuentos no, o sea, es lo mismo pero más condensado, más así, más cortito y se puede, digo, hay cuentos pequeños, hay cuentos cortos, pero ahí está condensado todo, ¿no? Mm. Me encanta el cuento. ¿Podemos decir que en un futuro vamos a tener una antología de cuentos de Evolet Sí, Aceves? sí, sí, sí. Eso es seguro. Y sí, ya, de hecho, yo ya antes de la novela tenía bastantes cuentos escritos y poemas también. Esos poemas incluidos en mi novela los incluí después casi la mayoría se incluyeron después de haberle escrito la novela, porque inicialmente no iba a tener tantos poemas, iba a tener menos, pero después creo que pensé que quedarían muy bien incluir poemas de los que yo ya había escrito y ahí están. Ujú. Pero sí, después se van a venir mis cuentos, y mis poemas eventualmente también. Ok, ok. Oye, a ver si en esta antología de cuentos hay alguna historia así de un día que me entrevistaron en un podcast Sí, ¿verdad? Un hombre llamado Jorge. que vive en España, mexicano él, que tuvimos una confusión horaria. Oye, ¿tú crees en la reencarnación? La reencarnación, sí, 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 sí creo. O sea, es que es curioso, hay veces que sí creo y hay veces que no. Ujú. Todo depende. Imagínate Ujú. que llegado el momento mueres, pero te dicen, vas a reencarnar y te damos la oportunidad de reencarnar en hombre o mujer. Tú eliges en qué reencarnarías. Me gustaría reencarnar en un pavo real. Ni en hombre ni en mujer, quiero ser un No, hombre, pavo real. un pavo real, sí, un pavo real muy, muy emplumado. Me gusta la idea. Oye, me Sí. quedaría contigo charlando toda la tarde-noche, pero esto tiene que Ujú, acabar de alguna manera. Nuestro podcast se llama Lengua y el nombre lo generó una frase de Emilio Lledó, que es un filósofo y un filólogo español. ujú. Am, Quiero saber tu opinión sobre la frase. La frase dice, la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿Tú Pues qué yo creo crees? que, yo creo que sí, que tiene mucha razón, porque es a través del lenguaje como se puede llegar a la expresión y llegar a universos desconocidos. Y lo digo porque el lenguaje no nada más es la lengua hablada, sino también está el lenguaje de la vestimenta, del comportamiento. Todo eso en conjunto puedes llegar a lugares infinitos, ¿no? Ujú, Con la indumentaria que usas, con la joyería que también es lenguaje, y eso conjugado con el habla o con la palabra escrita, te puede llevar a universos desconocidos, ¿no? ujú. O sea que estás de acuerdo. Es una gran riqueza Sí, que tenemos, no solo el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, sino cualquier tipo de lenguaje. sí, 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 sí. Ok. Bueno, Evolet, te toca nominar a tres personas que podamos entrevistar aquí en Lengua. ¿Tienes alguna sugerencia de gente interesante? Claro, pues, no te iba a decir Horacio Alcalá, pero me dices que ya, que ya la entrevistaste, entonces, Sí. eh, yo diría que Ángeles Cruz, esta gran cineasta también de la que te hablaba, de Nuevo Ujú. Mixteco, ella es una. Otra, Fabián Chaires, que es un amigo mío y artista plástico de México, es de Chiapas, pero ya vive en la Ciudad de México. Es una gran persona también. Ok. Y Braulio Peralta es un periodista cultural, muy amigo mío también, que conoce muchísimo de la cultura LGBT y no nada más de eso, sino también de literatura y de teatro. Él, wow, es una de las personas más cultas que conozco. Vale, genial. Oye, mil gracias por estas tres recomendaciones. Si tienes ahí su Instagram, su WhatsApp o lo que sea, ya me lo pasarás para ponerme en contacto con ellos. Sí, claro que sí. Oye, ¿algo más que nos quieras decir antes de terminar? Pues nada más que agradecer. Muchísimas gracias por esta bonita entrevista, plática, juegos que tuvimos por aquí. Y y pues nada, hoy va a ser mi presentación, mi primera presentación de mi novela. Ya en un rato más me voy a la librería, va a ser a las 7 de la noche en la librería El Péndulo.
y pues sí, ya te contaré después cómo me va. Estará súper emocionada, ¿no? Sí, estoy súper emocionada, muy, muy, muy emocionada, un poco nerviosa, pero más emocionada que nada. Por supuesto. No te preocupes, va a ir súper bien. Te seguiremos Gracias. ahí en Instagram a ver qué tal va. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Un saludo grande, mil gracias. Que estés muy bien, saludos hasta España. Chao. Bye. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua,